Vamos a dar un giro de 180 grados. Me impresiona enormemente cómo se confunde con otras cosas como depresión, como un shock nervioso, como, uy, le dio un infarto porque está estresado. En fin, cosas que no tienen que ver con un trauma. Trauma. Así, palabra trauma. Y dije, caray, ¿quién puede dominar el tema de qué es un trauma? Alexis Sherek, psicoanalista, doctora en psicoterapia, autora de La compulsión de repetición, una cita sexual con Freud, coordinadora de mitos del diván, @Alesh con SC, @Alesh22. Desde mi punto de vista, y tengo, como diría mi mamá, los pelos de la mano en la burra. Los menos de la burra en la mano. En la mano. ¿Cómo dije? Los pelos de la mano en la burra. Ah, no. No, eso no. Es al revés. Los pelos de la burra en la mano. Sí eres la mejor de México. Ay, No, gracias, qué Fer. bárbaro. Has estudiado importantemente y el trauma, Alexis. ¿Con qué se confunde el trauma? Un trauma. Además, ahorita coloquialmente se usa mucho de me traumó la película, me retraumatizaron ahora que me preguntaron esto, ¿no? Como que coloquialmente el asunto de trauma es muy utilizado. Pero el trauma finalmente quiere decir en griego herida, ¿sí? Herida. Ajá. Y en psicoanálisis se utiliza muchísimo el asunto del trauma, desde que lo estudió Freud y probablemente antes, en 1892, ¿no? Como aquel evento que había sido vivido por un niño pequeño, una niña pequeña, de origen sexual normalmente, un abuso sexual, etcétera, etcétera, y que tenía que haber sido buscado en sus orígenes para poder como sacarle toda esa energía que había atorado, ¿no? Todos esos mecanismos de defensa que había generado de represión, etcétera. Pero ahora yo no vengo a hablar de ese trauma propiamente psicoanalítico, vengo a hablar del trauma desde el punto de vista psicológico, más amplio, ¿no? Y he estado leyendo un libro de Gabor Maté, que es un terapeuta canadiense, y él divide en trauma en esta herida, o sea, vamos a redefinir trauma, que es una herida que tiene efectos permanentes y que normalmente es preverbal. ¿Sí? O sea, ¿Cómo? Sí, que no hay un aparato psíquico que pueda darle significado a lo que te pasa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Preverbal o inclusive paraverbal, o sea, que está inserto en áreas del cerebro que no tienen un lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, él habla de dos tipos de trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. El trauma con T mayúscula tiene que ver con todos estos eventos catastróficos de la infancia, ¿no? Es por individuo. Claro, O sea, porque además... Porque hace rato, no sé por qué Alexis y yo recordamos algo del terremoto del 85, que es un evento masivo. Ese es otro tema, pero esto solo individualmente. Pero esto es que estás diciendo es muy importante, porque el trauma no es el suceso, el trauma es lo que pasa dentro de ti. O sea, un terremoto puede serte traumático o no, un choque puede ser traumático o no, pero si hay en ti una herida permanente, una incapacidad de lidiar con esta herida y que todo el tiempo permanece viva y en cualquier momento se puede reactivar, ¿sí? Eso es algo traumático, es como un moretón. ¿Qué pasa con un moretón? Te pegan y hay un coágulo de sangre o una acumulación de sangre que no logra... No circula, ¿no? Entonces se queda atorada. Entonces el trauma se puede quedar en dos formas, al rojo vivo o hace una cicatriz, una coraza que la tapa, que la oculta. O sea, la T mayúscula sería... La T mayúscula es un evento catastrófico. Por ejemplo, violencia en tu infancia, por ejemplo, un evento sexual en tu infancia, una situación de pobreza extrema, una deprivación, un divorcio muy violento en tu casa por parte de tus papás. Ese es el que sí se nota, el que sí se ve. Pero el trauma es mucho más endémico de lo que pensamos. El trauma está en casi todos nosotros. Es poca la gente ¿Todos tenemos un trauma? Exactamente. Pero ese es el trauma de la T minúscula. ¿Qué es?
pues el desencuentro con tu mamá, el que hubo una falta de sintonía en la comunicación con tus padres, esos comentarios que te hacían, bien intencionadamente, pero que te decían, oye, pues es que eres medio sonso para la escuela, ese bullying en la escuela, estas situaciones que lo voy a decir con una metáfora que lo aclara mucho. Cuando tú le preguntas a un pez en el mar, ¿qué ve? El pez te dice, veo algas, veo rocas, veo un tiburón, veo un barco hundido, veo esto. El pez nunca te va a decir, veo agua, porque el agua está tan cercana a nosotros que no la vemos. Y eso es lo mismo que nos pasa a todos. A veces tenemos tan de cerca las cosas que hay que distanciarlas para poder dimensionar. Por ejemplo, claro, yo tenía un paciente que me empezó a describir su hogar, ¿no? Entonces me decía que su papá siempre estaba con una cerveza en el couch viendo el béis, que la casa estaba polvorienta, que estaba siempre a oscuras, que estaba llena como de basura o de cosas acumuladas, y la mamá siempre estaba en la cama tirada, ¿no? Dormida. Y entonces le dije, híjole, ese es un ambiente muy depresivo. Parece tonto lo que estoy diciendo. No, queda claro que no es tonto. Eso es un ambiente muy depresivo. Y el paciente, que era un paciente muy brillante, me dijo, nunca lo había pensado. Lo no pensado, lo no vivido, lo no expresado. Eso puede ser un trauma. Eso es un trauma que todos traemos y además actuamos en consecuencia de ello, ¿no? A ver, híjole, vamos a entrar, creo que vamos a necesitar unos 17 programas para este tema y les voy a explicar por qué. Siento, fíjate el planteamiento, Alexis, para ver qué es lo que estás viendo, doctora Sherek. Siento que actualmente hay en nosotros como sociedad, hay una capa muy delgada. Ya no podemos contar chistes porque pues ya no puedes hablar del borrachito, no va a ser que tu papá sea alcohólico. ¿No? Ya no puedes decir de Pepito porque entonces los burladores ya no pueden entrar en los chistes. Ya no puedes hablar del mariconcito porque entonces ya, híjole, ya ofendiste a fulano tal. Entonces, hay como una sensibilidad extra en el ambiente que ya no nos permite tanta espontaneidad, tanta, pues nada, reírnos hasta un poco de la tragedia, en fin. ¿Es porque brotaron traumas? ¿Es porque ¿Qué tiene que ver el trauma con esto? Yo creo que esos son efectos de la censura y de los movimientos sociales. ¿No tiene que ver sociales. con trauma? No, porque finalmente puedes tener que ver con estrés, tal vez por ejemplo, lo que sí es traumático fue la esclavitud en Estados Unidos, ser de raza afroamericana en Estados Unidos, o sea, van creciendo con unos niveles de estrés y de racismo perpetuo. Sí, en bola, en grupo, que son estas, en comunidades. Claro, que son comunidades y que son sociedades que vienen traumatizadas. Por ejemplo, ahorita podemos pensar en el trauma de los migrantes, ¿no? O sea, cómo van a crecer, qué traumatizados podrán estar estos migrantes con todo el efecto que todo este estrés a niveles pero máximos y que no pueden ser verbalizados. Pero yo creo que si tú le dices a una chava, oye, pues estás medio panzoncita, y la otra te dice, ya me traumaste, ¿no? Es que así siento a la sociedad. No, eso no es traumatizarte, eso lo tienes verbal, lo tienes claro, puede estresarte, puede ofenderte, ¿no? Pero no es el trauma como tal. El trauma es una ruptura, es una escisión, es un dolor interno. Te hace que te separes de tu cuerpo, que no estés pudiendo vivir la vida de una forma genuina. ¿Tiene caducidad un trauma? No. ¿Cómo no? No tiene caducidad. El trauma es pervasivo. O sea, ¿para todo, para siempre? Para siempre. Por ejemplo. O sea, yo puedo tener un trauma de abandono. Exacto, justo iba a dar el trauma de abandono. Entonces yo tengo ese trauma. ¿Y lo voy a tener el resto de mi vida? Pues sí, lo puedes hacer más consciente, pero por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es, si tú tienes un trauma de abandono, y entonces vas volando en el avión para llegar a la Ciudad de México y le habías pedido a Santiago que te recogiera. Uh-huh. Y entonces Santiago te dice, está padrísima mi fiesta, no me dio tiempo de ir por ti, no voy a ir, ¿no? ¿Puedes agarrar un Uber, por favor? Sí, sin bronca. Si tienes un trauma de abandono, lo primero que dices es que mala onda, ya habíamos quedado, yo siento que no me quiere, y se te reactiva. Y desde ahí... ya le vamos entendiendo, ¿verdad? Desde ahí se te reactiva
como siempre tener la sensación de estar abandonado, siempre tener la sensación de que tienes o la sobrecompensación, que es la coraza. Y este tipo de personalidades que tienen que estar funcionando a un muy alto nivel, ¿no? Por ejemplo, Yo las puedo todas. yo las puedo todas. Yo a mí Sí, mis el día que no debilidades y mis quieres, fragilidades, imagínate. etcétera, etcétera, que no se noten. Todo el multitasking, porque además, ¿cómo borras el trauma que traes en la vida, ¿no? Pues medio estimulaciones abrumadoras, ¿no? Estás todo el tiempo en el internet, todo el tiempo todo el tiempo con la música, todo lo que da, ¿no? Estás todo el tiempo sobreestimulado. Para irnos a anuncios QTF, fíjate, Alexis, a ver, si 2 personas o más viven un evento trágico al mismo tiempo, ¿puede traumar a una y a otras no? Así es. ¿Y por qué? Porque depende mucho de cómo está el bagaje interno de cada persona. ¿De qué te detona, no? ¿Qué te detona y cómo lo estás viviendo? Por ejemplo, si tú estás... Además, también hay una cosa que Freud descubrió, que hay una preparación ante el trauma. O sea, si ves venir que el coche viene de frente, ¿sí? Hay una preparación ante eso que te ayuda a sobrellevar el trauma a que si te agarra desprevenido. Vamos a anuncios QTF y no sabes la cantidad de mensajes. Mónica Nevares de Jalisco, Heriberto Carrizales de Monterrey, Mauro Hinojosa de Querétaro. Con esas llamadas regreso. Con todo. El público está con todo, mi querida Alexis. Fíjate, dice por acá. Hace tiempo vi el relato de una mujer a la que de niña la mamá la escondía debajo de la cama para tener relaciones con hombres por dinero. Ella a veces por curiosidad se asomaba y veía los pies de la mamá y de los hombres. Cuando creció, solo podía excitarse viendo pies. Sí. ¿Eso es un trauma? Bueno, pues sí, obviamente el haber vivido eso es completamente traumático y cómo se da esta fijación, ¿no? Qué cosa, ¿eh? En esta escena, en esta parte del cuerpo, pues sí, es un trauma, por supuesto, ¿no? Es el efecto de un trauma, no es el trauma, es el efecto de un trauma, ¿no? O sea, el trauma es lo que te sucede adentro y lo que hace una ruptura para que todo esto que te pasó, lo que haya sido, mucho es del orden sexual. A ver, ¿por qué del orden sexual? Porque cuando somos pequeños, las cosas que nos suceden sexualmente no las podemos traducir en palabras, porque no las comprendemos. Esta niña no podía comprender lo que estaba haciendo su mamá, nada más sentía ruidos extraños, sentía que estaba escondida. ¿Y veía pies? Y veía pies, ¿no? Entonces había una cierta excitación que ella no, de la niña, que ella no podía pensar, ay, estoy excitada sexualmente, porque no tenemos noticias de la sexualidad cuando somos niños. Por eso gran parte de los traumas de la infancia tienen que ver con la sexualidad. De niño, lo resumo porque es que Heriberto, gracias por sus mensajes. Sí son el público más inteligente de la radio y la televisión en México, y alégale. A ver, de niño siempre he soñado, por ejemplo, Alexis Fer, que me muero incrustado en varillas, de esas de construcción, que voy manejando en un coche, no alcanzo a frenar, que caigo de una construcción, caigo en esas varillas, muero desangrado. Jamás me ha pasado algo similar, pero yo empiezo a pensar en eso y empiezo a sudar de miedo real. O sea, de veras me puedo llegar a hacer del baño. Un ataque de angustia. Y habrá que Eso ver... no es trauma. Es el efecto de un trauma. O sea, el efecto de un trauma. Hubo algo ahí que no sabemos si fue algo agudo, como este trauma con T mayúscula, o algo crónico que él pudo estar viviendo, escuchando y sintiendo en la infancia, ¿sí? Que da como consecuencia estos sueños pavorosos que está teniendo, que le generan muchísima angustia, ¿no? Habrá que ver, habrá que explorar de qué se trata. ¿Se puede tener trauma de abandono a pesar de haber tenido presentes a tus padres? Por supuesto. Bueno, ¿qué tal, Oigan, ¿qué preguntas? ¿Qué les pasa? A ver, se los digo esto 100%. A ver, el otro día estaba yo viendo 2 pacientes que están en pareja, no viven en México, entonces no puedo mencionarlos. Uno de ellos decía que él siempre había sido, los dos homosexuales, y uno de ellos decía que él siempre había sido como muy juzgado por su papá, porque no era bueno para los deportes, porque no era bueno para las cosas de hombrecitos, ¿no? Y entonces se convirtió en un intelectual, tiene un doctorado. Y el otro dijo, la pareja, dijo, no, yo fui amado incondicionalmente, yo podía hacer lo que yo quisiera.
Y entonces dices, ¿quiénes de nosotros hemos sido amados incondicionalmente? Incondicionalmente, ¿no? Uf, pues cuéntale con la mano de los dedos, ¿no? En todo este edificio le contamos con la mano de los dedos. Yo creo que amor incondicional, que tus papás no estén proyectando cosas narcisistas, claro idealizatorias. Bueno, ahorita se mueren de risa en el corte comercial porque ven que, les digo, yo tengo este trauma de abandono. Y entonces Alexis me dice, es como si yo no voy por ti al aeropuerto, Santiago te dice que no va, que esté en la fiesta, que mejor te vengas en Uber. Y yo le dije, ay, pues yo sin bronca agarro el Uber. Y Santiago inmediatamente dice que, ¿qué? Yo te hago eso y me mandas por las cocas, fíjate. Por supuesto. Claro. Entonces, o sea, hay cosas que quedan. Que nos reactivan, que nos triggerean ahora que se usa esta palabra. Pero hay varios efectos del trauma, ¿no? Por ejemplo, el trauma nos separa de nuestros cuerpos. No sentimos el cuerpo. Y te quiero... O sea, físicamente, ¿cómo se refleja un trauma? Por ejemplo, ¿te acuerdas de Eve Ensler? Tú actuaste en Monólogos de la Vagina. Sí, claro. Que yo te fui a ver, ¿te acuerdas? Bueno, era la mujer número 1 en Monólogos de la Vagina. Bueno, y era un nivel de autoexigencia que tenía esta mujer consigo misma impresionante. Bueno, ella se analizó y se terapió y todo. Eve Ensler, la escritora. Sí, ahora ya no se llama así. Se autonombra V, como V de vagina. V de Victoria y de vagina. Y de vagina, sí. O no sé. Y entonces ella fue violada por su padre en la infancia, ¿sí? Y entonces hace Monólogos de la Vagina y de ahí se vuelve... Qué gran obra. En lo contrario, está sobreexigidísima, tiene que ir a la obra en las 25,000 millones de presentaciones en todo el mundo, firmar 453,000 libros, etc. Y no se da cuenta que tiene el tumor del tamaño de una toronja en el pecho. No se da cuenta porque estaba desconectada de su cuerpo. Y es ese tumor en el cuerpo que la hace decir, no he trabajado en serio este asunto traumático que fue que mi papá me violara sistemáticamente, además con una mamá que se hacía guaje. Este es Eve Ensler, ¿no? El caso de Eve Ensler. De la escritora de Monólogos de la Vagina. Sí, y ahí está, y ella lo pueden buscar y leer sus escritos, ¿no? Entonces, o sea, físicamente un trauma te puede manifestar algo que tú no ves. Sí, por supuesto, todas las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades autoinmunes sobre todo, ¿no? Cuando las mismas células del cuerpo atacan al cuerpo mismo, tienen que ver, son efectos traumáticos de eso que no has analizado de tus relaciones tempranas con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros, que a lo mejor son traumas de T minúscula. Hay otro relato, ¿quieres que te cuente otro ejemplo? Ay, por favor, es que fíjense cómo todos tenemos algo. Todos tenemos algo, ¿no? Una chica, ¿no? que fue violada en grupo y entonces llega a su casa y su mamá le dice, no vamos a hablar de esto, no vamos a volver a hablar de esto, nunca jamás. Entonces ella lo suprime, no es lo mismo reprimir, que es inconsciente, que suprimir, que decir de esto no vuelvo a pensar, que muchos hacemos eso, suprimimos afectos que son tormentosos. ¿Cuál es la diferencia de las palabras? Reprimir es inconsciente. Reprimir es... inconsciente y no me doy cuenta y se va a un lado que luego quién sabe cuándo salga. Sí, y suprimir es un acto consciente de decir no vuelvo a pensar en esto y de verdad no lo vuelves a pensar. Y cuando esta niña llegó a ser adulta, sentía ya sabes, este colon irritable, como en fuego, como que sentía que tenía el síndrome de Crohn, que tenían que quitarle pedazos del intestino, que entraba como en un fuego en el estómago que le estaba lastimando todo el tiempo. Hasta que se mete a terapia y saca esta escena donde dice, fui violada en grupo y mi mamá me dijo... Te callas. Te callas. ¿Y alguien más puede constatar eso? Sí, déjame hablar con mi hermana. Sí, mi hermana entró al baño, me vio llorando, pero desconsolada, temblando, y mi mamá le dijo, te sales y no se habla de esto, ¿no? Entonces, no solamente es lo que te pasó, sino la imposibilidad en ese momento de hablarlo y de traumitarlo con alguien que te ayude a darle un significado. Entonces queda aislado. Cuando le cae el 20 de todo esto, le empieza a ir tan bien en el estómago, en el síndrome de Crohn que tenía, etcétera. Entonces, ¿cómo? Y todo esto silencioso. Y lo que más duele de todo esto es que si el trauma con T mayúscula no está en el radar de los médicos, o sea, no hay un médico
que te diga alópata, o sea, de medicina tradicional. Que, Sí, ¿por o qué sea, no tratas las emociones también? Algo sí, debes oye, de traer ¿cómo ahí está atorado. tu vida? Hay estresores, ¿cómo le estás llevando con tus hijos? ¿Cómo le estás llevando en tu trabajo? Oye, ¿qué te ha pasado en la infancia? ¿Hay algo? Sí, ¿No crees porque que por algo traes la panza así. si el trauma con T mayúscula no está en el radar, el trauma con T minúscula ni lo pensamos? Te digo, es el agua que rodea al pez. Ni Qué lo bárbaro. vemos. Nos queda nada más tiempo para este comentario. Durísimo. Me encanta. Bueno, primero, Alexis Sherek, das terapia por Zoom, das terapia. ¿Dónde hacemos cita contigo? Yo los puedo recomendar, ya ahorita estoy un poquito Saturada, saturada, ¿verdad? pero me pueden escribir un mail y yo lo recomiendo con gente de primer nivel en psiconocer, con P, psiconocer, Pues sí, psiconocer, @gmail.com. Ah, está muy fácil. Sí. .com. Fíjense, la familia de mi papá es muy catastrofista. Fíjense, cuando alguien sale, por ejemplo, de paseo le dicen, Jule, a ver si no chocas. O sea, viven traumados con que algo malo va a pasar. Por ejemplo, mi mamá ha logrado que yo y mi hermano mayor nos afecte enormemente esto. Porque bueno, vemos que mi hermano, el más chiquito, el de 17 años, tiene comentarios pues iguales, pero de verdad a nosotros nos ha influido importantemente. Conforme envejecen mis padres, empiezan más los comentarios y son pleitos eternos porque es como si nos estuvieran echando la sal todo el tiempo. Fíjate, está muy interesante. Qué grueso, ¿eh? Pero porque ahí Un vienen, minuto, Alexis. ahí vienen otros puntos del efecto del trauma. Uno es que trastoca tu visión del mundo, ¿sí? El mundo es amenazante. Seguramente hay un trauma en sus papás que obviamente no lo tienen presente y no lo han analizado. ¿No? Y porque los traumas son multigeneracionales, o sea, se van pasando de generación en generación porque es la forma en que se expresan en la Guau. familia, ¿no? Híjole. Entonces, cómo esto traumático va generando una forma de relacionarse. Y el trauma también genera mucha vergüenza personal, de ser yo la culpable, a mí me puede pasar, yo soy la que no estoy bien en el mundo, ¿sí? Y además genera respuestas automáticas. En lugar de que puedas pensar las cosas, respondes automáticamente, como este ejemplo de Santiago, de inmediatamente Dice, enojarte. a mí me mandas ¿sí? por las cocas. Exacto, pero lo más importante, yo creo, es que esta desconexión del cuerpo y todo lo que acabo de decir, lo más importante es que no te permite estar en el momento. Qué temazo, ¿eh? Alexis, vente en 15 días. Porque, ¿sabes qué? Quedaron, creo que hay 15, 20 preguntas más. Es impresionante. Ay, qué bueno Gracias que por genere estar aquí. inquietud. Psiconocer, o sea, psiconocer con la P de psiconocer, @gmail. Escríbanle, por favor, a Alexis Sherek. Ojalá le lleguen cientos de mails.